Vierte la leche condensada a los huevos crudos y mira lo que pasa, el resultado te sorprenderá mucho. Iniciaremos nuestra receta agregando 5 huevos en la licuadora. Ahora le agregaré una lata de leche condensada, la cual contiene 400 gramos. Chicos, la receta de hoy es increíblemente deliciosa, y lo mejor de todo es que solo lleva 2 ingredientes. Estoy segura de que les gustará mucho el resultado. Por último, le agregaré una cucharada de esencia de vainilla. Este ingrediente es opcional, pero te recomiendo agregarlo porque le da un toque muy especial. Encenderemos la licuadora y dejaremos que se licúe muy bien por 1 minuto. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para Ivonne García de Cuba, también para Martín Romero de Colombia y para Francisco Medina que nos mira desde Ucrania. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ya que esté bien licuado lo reservaremos. Por otra parte, en una sartén agregaré una taza de azúcar y la vamos a remover hasta que se derrita. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encanta el postre, para enviarte un saludo muy especial. Ahora le agregaremos 3 cucharadas de agua y continuaremos removiéndolo por unos segundos. En este punto, retiraremos la sartén de la estufa. Pasaremos a agregar el caramelo en un molde. Luego vamos a esparcirlo bien por todas las orillas del molde, con cuidado. No olvides usar un agarrador o guantes para no quemarte las manos. Ahora le dejaremos reposar por 10 minutos hasta que el caramelo endurezca. Pasados los 10 minutos vamos a agregar la mezcla que teníamos reservada. Continuaremos cubriendo el molde con papel aluminio. A continuación, pasaremos a colocar el molde en una sartén más grande. Y luego le agregaremos suficiente agua hasta cubrir la mitad del molde. Esperaremos unos segundos hasta que el agua empiece a hervir. Luego lo taparemos y dejaremos cocinar por 60 minutos. Y ya pasado el tiempo, nuestra receta está lista. Apagaré la estufa y dejaré reposar hasta que nuestro postre esté bien frío, o también puedes llevarlo al refrigerador por 30 minutos. Ya pasado el tiempo, con la ayuda de un plato le daré la vuelta cuidadosamente para desmoldarlo. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Y así quedó nuestra deliciosa receta. Hemos preparado un rico postre con la leche condensada y huevos, pero me gustaría saber cómo se le conoce este postre en tu país. En el mío se le conoce como flan. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.